Continuamos con la segunda parte de la clase. En esta imagen nosotros podríamos ver una comparación de los reflejos somáticos y viscerales. En el video anterior estuvimos hablando sobre el reflejo somático y aquí podemos también identificarlo. Imagínense que ustedes están limpiando una superficie y colocan la mano y hacen contacto con este objeto puntiagudo, una chincha. Si ustedes pueden ver, entonces acá tenemos un reflejo táctil, ¿verdad? Precisamente porque hay una neurona sensorial que capta ese estímulo y lo transmite al sistema nervioso central. Ese estímulo nervioso es captado por las neuronas de asociación o intercalares, que procesan esa información y la transmiten como una respuesta motora hacia el músculo esquelético. Cuando llega esa respuesta motora, que llega muy rápido, nos permite entonces elevar la mano, quitar la mano del objeto puntiagudo. Entonces, como ustedes pueden observar, la respuesta a ese estímulo sensorial llega procedente del sistema nervioso central hacia el órgano efector a través de una única neurona que parte del sistema nervioso central, en este caso de la médula espinal, e inerva al músculo efector, en este caso el músculo esquelético, o el órgano efector, perdón, el músculo esquelético. Este reflejo somático es muy diferente, ¿verdad? Hay unas particularidades que van a ocurrir cuando se trate de un reflejo visceral. Y bastaría con que ustedes vean las dos imágenes. En este caso, los cuerpos neuronales de las primeras neuronas de la cadena autónoma están localizadas en el sistema nervioso central y sus axones suelen ser mielinizados, mielínicos, es decir que están envueltos por la vaina de mielina. En tanto que los cuerpos celulares de las segundas neuronas se encuentran en los ganglios autónomos. O sea, aquí tenemos los ganglios autónomos. Estos ganglios, como ya sabemos, están por fuera del sistema nervioso central y sus axones suelen ser amielínicos, es decir, que no están revestidos o no están, ¿verdad?, revestidos por la vaina de mielina. Siempre hay una célula envolvente, pero no se genera una vaina de mielina. Por lo tanto, se le llama amielínico. En estos ganglios, en los que los axones de la fibra preganglionar, que sería básicamente la primera neurona que parte del sistema nervioso central ya con una respuesta, entonces en este ganglio ahí va a ocurrir lo que nosotros conocemos como sinapsis. La sinapsis se va a originar entre la neurona preganglionar y la neurona postganglionar. La neurona postganglionar es la neurona que parte del ganglio hasta el órgano efector. ¿Cuál sería ese órgano efector? Pues podría ser el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Entonces aquí podemos observar que la respuesta en este reflejo visceral no llega directamente por una sola neurona, como lo vemos acá en el reflejo somático, hacia el músculo efector, sino que esa respuesta llega hacia las terminales nerviosas de la
primera neurona, la neurona preganglionar. Y de ahí es transmitido a la neurona postganglionar y va a ser esta segunda neurona la que inerve tanto el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. Entonces, como ustedes pueden observar, hay una diferencia bien marcada entre el reflejo visceral y el reflejo somático. En esta imagen podemos ver tres imágenes, tres esquemas, podríamos decir, que nos explican esto. En el primero, en el esquema de literal A, corresponde a una neurona motora eferente somática, es decir, que en el sistema motor eferente o somático, una sola neurona conduce los impulsos desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, es decir, hacia el músculo esquelético. Y eso es lo que nosotros podemos observar acá, que la respuesta es llevada por la neurona motora al músculo esquelético. Entonces, este es básicamente una neurona motora eferente somática. Pero veamos esta otra, la del literal B. En la del literal B, nosotros podemos observar que se trata de una neurona autónoma, eferente y visceral. Y ahí podemos observar nosotros la neurona preganglionar y la neurona postganglionar, ¿verdad? En este sistema eferente visceral, que está representado en este diagrama de literal B, una cadena de dos neuronas conduce los impulsos en este reflejo visceral. Entonces estamos hablando de que participan dos neuronas. Entonces ahí dos neuronas forman una cadena que conduce los impulsos. ¿Cuáles son esas neuronas? Ya yo mencionaba, una neurona presináptica que establece sinapsis con más de una neurona, porque aquí podemos observar nosotros la neurona presináptica, que es esta, ¿verdad? Aquí tenemos las terminaciones nerviosas, y podemos observar nosotros igualmente acá, ¿verdad? Estamos en el literal B. Entonces aquí también tenemos la neurona presináptica y podemos observar que en este ganglio paraventral vamos a encontrar más de una neurona, ¿verdad? Y por lo tanto esta neurona presináptica puede establecer sinapsis, como yo les decía, con más de una neurona postsináptica. Y las fibras sinápticas postsinápticas inervan el músculo liso, como el de los vasos sanguíneos, y también pueden inervar el epitelio glandular, como por ejemplo vemos ahí en la imagen, ¿verdad? Una glándula sudorípara. Entonces eso es bien importante, ¿verdad? Que una neurona presináptica puede establecer sinapsis con varias neuronas postsinápticas que inervan diferentes órganos. En este caso tenemos aquí el vaso sanguíneo, el músculo liso del vaso sanguíneo, y luego tenemos el epitelio glandular. Veamos acá en el literal C, vamos a ver acá en el literal C, una neurona autónoma eferente visceral, pero algo diferente acá. ¿Por qué? Porque las neuronas del sistema nervioso autónomo que inervan los órganos abdominales lo hacen a través de los nervios esplánicos. En este ejemplo, el nervio esplánico llega al ganglio celíaco. Y veamos acá que el nervio esplánico llega a este ganglio. Recuerden que los ganglios son acumulaciones de cuerpos neuronales que están por fuera del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar, en estos puntos, podemos observar varios cuerpos neuronales. Entonces el impulso nervioso llega a través del nervio esplánico a este ganglio celíaco o celíaco, en donde ocurre la mayoría de la sinapsis de la cadena bineural. Y hay que observar que una neurona presináptica hace sinapsis con varias neuronas postsinápticas.
que salen del ganglio celíaco e inervan al músculo liso, en este caso del estómago. Entonces ahí podemos observar mucho más marcada, ¿verdad?, esa diferencia que existe entre el reflejo somático y el reflejo visceral. Ahora vamos a estudiar las células de glía. Vamos a estudiar las células de neuroglia, las células de sostén del tejido nervioso, pero que no son testigos, ¿verdad?, diríamos inactivos de lo que está sucediendo en el sistema nervioso central, sino que además participan activamente en el funcionamiento de este. Es decir, que no solamente sirven de sostén del tejido nervioso, sino que también participan activamente en el funcionamiento de este, porque mantienen un ambiente iónico adecuado, mantienen soporte de las neuronas, pero además nutren, ayudan a la nutrición neuronal y a que generen un ambiente adecuado para que las células neuronales puedan desarrollar sus funciones, ¿verdad? Puedan generar esos impulsos eléctricos, esos potenciales de acción que dan origen a los impulsos nerviosos. Por lo tanto, no simplemente las vamos a ver como células de sostén nomás, ¿verdad?, sino que además de eso pues participan activamente en el funcionamiento del sistema nervioso central. Veamos cuáles son esas células de neuroglias o células de glía. Tenemos ahí que en el sistema nervioso central pues vamos a encontrar a los astrocitos, a los oligodendrocitos, microglias o células de microglia y las células ependimarias. Esas serían las células de glía que se encuentran en el sistema nervioso central, pero tenemos también células de glía en el sistema nervioso periférico y ahí tenemos las células de Schwann y las células satélites o las células satelitales. En esta imagen podemos tener ahí en forma general, ¿verdad? Tenemos ahí a las células de glía o de neuroglia del sistema nervioso central. Entonces tenemos a los astrocitos, tenemos a los oligodendrocitos y tenemos a las células de microglia. Las únicas que hacen falta ahí son las células ependimarias. Vamos a estudiar cada una de ellas y vamos en este momento a estudiar a una de las células de neuroglia más abundantes, ¿verdad?, y que juega un papel muy importante en el sistema nervioso central. Estamos refiriéndonos a los astrocitos, Entonces en este caso, ya en la imagen podemos ver que existen dos tipos de astrocitos, los astrocitos protoplásmicos y los astrocitos fibrosos. Pero en este caso vamos a hablar, en primer lugar, vamos a hablar de los astrocitos como un todo, ¿verdad?, en forma general. Y vamos a decir que se llaman así precisamente porque presentan una forma de estrella, ¿verdad?, de astro, ¿verdad? Entonces ahí podemos observar las abundantes prolongaciones que surgen del cuerpo del astrocito. Entonces le da esa característica de forma de astro, de forma de estrella, precisamente porque presentan esas abundantes prolongaciones citoplasmáticas. Y como yo les decía, son las células más numerosas de todas las células gliales y están localizadas en gran cantidad tanto en el encéfalo y la médula espinal, y las vamos a encontrar ubicadas entre las neuronas y los vasos sanguíneos. Por lo tanto, en esta imagen que les presento, ustedes ven cómo estas células se fijan a los vasos sanguíneos y se fija precisamente a través de un pie perivascular que permite entonces estar, ¿verdad?, ubicada entre los vasos sanguíneos y las células neuronales. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan los astrocitos? Contribuyen a mantener un ambiente químico apropiado para la generación de potenciales de acción. Esto es bien importante porque en estas células
presentan una función muy importante, ya que desempeñan una función en el movimiento de metabolitos y desechos desde las neuronas y hacia estas. Es decir, que juegan ese papel muy importante. También regulan la concentración iónica en el compartimiento intercelular, y eso es muy importante porque es lo que va a estar generando ese ambiente químico, ese ambiente con la concentración adecuada de iones que favorezcan la generación de los potenciales de acción, o en otras palabras, del impulso nervioso. Entonces juegan ese papel muy importante. Por eso es que ella se va a ubicar entre lo que es el vaso sanguíneo y la célula neuronal, y ahí pues van a favorecer el flujo de metabolitos, de sustancias, ¿verdad?, que llegan a través de la sangre y que son chupados, por así decirlo, ¿verdad?, por los pies perivasculares, porque ya vamos a ver de que los vasos sanguíneos a nivel del sistema nervioso central son muy impermeables. Entonces ellas se encargan de nutrir también, ¿verdad?, de absorber los nutrientes de los vasos sanguíneos y bueno, los excretan hacia el medio intercelular para que esté disponible para las neuronas. Aportan, por lo tanto, nutrientes a las neuronas. Captan el exceso de neurotransmisores, ¿verdad? Mantienen el equilibrio adecuado de los iones de calcio y potasio. Y estos aspectos que estoy mencionando es lo que permite mantener ese ambiente químico apropiado para la generación de los potenciales de acción. Participan también en la migración de las neuronas durante el desarrollo encefálico y ayudan a formar la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Ayudan a formar y conservar esa barrera hematoencefálica, que se comporta como una membrana de baja permeabilidad a moléculas hidrosolubles y iones. Y básicamente, como yo les decía, esta barrera hematoencefálica está constituida por células endoteliales asociadas a una membrana basal. Está constituida también por pericitos. Recuerden que los pericitos eran las células perivasculares que se asociaban a los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces aquí también hay pericitos. Y también tenemos una capa casi continua de pies de astrocitos, los pies perivasculares, que son estos. Ya los podemos observar acá. Entonces, por esa razón, los astrocitos también ayudan a formar esta barrera hematoencefálica. Esta barrera hematoencefálica es una membrana, actúa como una membrana de baja permeabilidad a moléculas hidrosolubles, iones. Presenta sistemas de transporte activo para ciertas sustancias como aminoácidos y glucosa, algo no visto en otras localizaciones. Y básicamente esta barrera hematoencefálica juega un papel importante porque con esta barrera se protege al sistema nervioso central, se protege de toxinas, se protege de la invasión de microorganismos, ¿verdad? Y algo interesante es que esta barrera hematoencefálica puede romperse, por ejemplo en ciertos tumores se puede romper, y entonces el sistema nervioso queda a merced de muchas toxinas y muchas sustancias tóxicas que al atravesar esta barrera disfuncional en estos pacientes, entonces pueden lesionar al sistema nervioso central. Algo que no ocurre si esta barrera hematoencefálica funciona a cabalidad. Pero como yo les decía, ¿verdad? Es cierto, es una barrera contra estos tóxicos, contra microorganismos, contra medicamentos que podrían, de pasar esta barrera hematoencefálica, dañarse el sistema nervioso central. Entonces, también se frena el paso de algunas sustancias útiles que deben llegar al medio intercelular para ser captados por las neuronas. Pero esas sustancias son las que utilizan estos mecanismos de transporte activo. Esos a través de los pies perivasculares también son absorbidos por los astrocitos y son vertidos hacia el medio
extracelular, y de esa manera pues decimos que los astrocitos están aportando nutrientes a las neuronas, ¿verdad? Y juega un papel muy importante. Estaba leyendo también que el SARS-CoV-2, ¿verdad?, el responsable del COVID-19, pues causa a nivel de la barrera hematoencefálica un daño de las células endoteliales, y que obviamente en estos pacientes cuyo daño, ¿verdad?, se ha llevado ya o ha llegado ya al sistema nervioso, entonces puede sufrir lesiones, ¿verdad?, esta barrera hematoencefálica por parte del virus, y de esa manera se destruyen esa capa de células endoteliales y pueden ocurrir algunas hemorragias o microhemorragias a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente si la barrera hematoencefálica se va deteriorando en estos pacientes, entonces puede haber filtración de sustancias tóxicas al sistema nervioso central. Acá pues podemos observar un corte histológico donde podemos observar, ¿verdad?, esas células en forma de estrella, ¿verdad?, con abundantes prolongaciones citoplasmáticas, y podríamos ver en las dos imágenes, ¿verdad? En una, pues acá ha sido utilizado una coloración especial, el nitrato de plata, porque el objetivo acá es identificar los vasos sanguíneos y los pies perivasculares, cómo se asocian con estos vasos sanguíneos. En la imagen de la derecha, el objetivo es identificar el cuerpo de los astrocitos, es decir, el cuerpo celular del astrocito, ¿verdad?, donde se pueden observar los núcleos, los nucleolos, y también podemos observar ciertas prolongaciones citoplasmáticas. Acá tenemos en mayor detalle los dos tipos de astrocitos, y podemos también identificar mejor en este dibujito, en esta imagen esquemática, ¿verdad?, de lo que son los astrocitos, tanto protoplásmicos como astrocitos fibrosos. Y entonces podemos observar que las prolongaciones citoplasmáticas de los astrocitos protoplasmáticos o protoplásmicos son mucho más abundantes y son más cortas, ¿verdad? Y en el caso de los astrocitos fibrosos podemos ver que las prolongaciones citoplasmáticas son más largas y no se ramifican, ¿verdad? No vamos a ver esas ramificaciones que podríamos ver en el astrocito protoplasmático. Yo quiero decirles que los astrocitos, entonces podríamos verlo acá, que se ubican entre el capilar sanguíneo y la célula neuronal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un astrocito fibroso. Si ustedes pueden observar, las prolongaciones de este astrocito son mucho más grandes. Por eso decimos que presentan prolongaciones lisas, delgadas y largas, y que básicamente este tipo de células, astrocitos fibrosos, se van a localizar asociados de preferencia a las fibras nerviosas de la sustancia blanca del encéfalo y de la médula espinal. Y ahí pues tenemos una imagen en el cerebelo humano de los astrocitos fibrosos. Luego tenemos los astrocitos protoplasmáticos o protoplásmicos, que están localizados solo en la sustancia gris del sistema nervioso central. Ya vamos a hablar sobre la sustancia blanca y la sustancia gris, pero me voy a adelantar. La sustancia gris es la región del sistema nervioso central donde se encuentran los cuerpos neuronales, ¿verdad? Y es ahí, asociado con los cuerpos neuronales, donde vamos a encontrar a los astrocitos protoplasmáticos, situándose de manera muy próxima al cuerpo de las neuronas. Por lo tanto, a estos astrocitos protoplasmáticos también se les conoce como células satélites de las neuronas, porque siempre lo vamos a encontrar muy cerquita de los cuerpos
neuronales. Y como decíamos, también podemos encontrar astrocitos mixtos, es decir, que presentan ambos tipos de prolongaciones citoplasmáticas. Y en este caso, pues vamos a encontrar en las zonas de transición entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Y entonces estos astrocitos, como están en la zona, en la frontera, por así decirlo, entre la sustancia blanca y la sustancia gris, las prolongaciones, esas prolongaciones, ¿verdad? Fibrosas, las vamos a encontrar hacia la sustancia gris, y las protoplásmicas las vamos a encontrar hacia la sustancia blanca. Entonces presentan en la misma célula los dos tipos de prolongaciones, tanto fibrosas como protoplásmicas. Y antes de entrar a los astrocitos, yo quiero decirles algo muy importante de estas células, ¿verdad? Nos vamos a regresar acá. Ya vimos que están tres tipos de astrocitos: los fibrosos, los protoplasmáticos o protoplásmicos y los mixtos. Y estamos viendo cómo están asociados a los capilares y a las neuronas, ¿verdad? Entonces en este caso podríamos decir, o quiero decir algo muy importante sobre estos tipos de células de glía. Quiero decir que alrededor del 80% de todos los tumores encefálicos primarios del adulto, oiga bien, el 80% de todos los tumores encefálicos primarios del adulto pueden ocurrir en estos tipos de células, ¿verdad? De glía, es decir, en los astrocitos, ya sea en los astrocitos fibrosos, que básicamente son las células que sufren mayores cambios, mayores transformaciones malignas. Entonces, acá vamos a encontrar el 80% de todos los tumores encefálicos. Y corresponde a tumores atenuados de los astrocitos fibrosos. Y por lo tanto, este tipo de tumores se llama astrocitomas fibrosos. Astrocitomas fibrosos, ¿verdad? Entonces, de los tres que mencionábamos aquí, los fibrosos, protoplasmáticos y mixtos, de los tres astrocitos, los fibrosos son los que son más susceptibles al desarrollo de tumores. Y de todas las células de glía, ¿verdad?, los astrocitos son las células que están involucradas en alrededor del 80% de tumores del tejido nervioso. Muy bien, vamos entonces a avanzar. Ahora llegamos a los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos. Estas células, oligodendrocitos, como ustedes pueden observar, son las células que producen y mantienen la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Por eso es que aquí en esta imagen me gusta mucho, porque ustedes pueden observar cómo un solo oligodendrocito está envolviendo a varios axones en el sistema nervioso central. Es decir, que los oligodendrocitos son las células análogas a las células de Schwann en el sistema nervioso central. Es decir, que hacen la misma función de las células de Schwann en el sistema nervioso central. Recuerden que las células de Schwann son las células envolventes en el sistema nervioso periférico, pero en el sistema nervioso central pues no hay células de Schwann, pero sí tenemos a los oligodendrocitos que desempeñan esta función muy importante. Como vemos en la imagen, son más pequeñas que los astrocitos, poseen menos prolongaciones citoplasmáticas, y eso es evidente al ver la imagen. Presentan un cuerpo celular redondo u oval. Se encuentran tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris, y tienen esa función muy importante. Forman la red de sostén alrededor de las neuronas del sistema nervioso central y producen la vaina de mielina. Y como les decía yo, pues
homólogos funcionales de las células de Schwann de los nervios periféricos, ¿verdad? Entonces, en este caso, células de Schwann en nervios periféricos, pero oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Y como miramos en la imagen, los oligodendrocitos son capaces de mielinizar varios axones a la vez. Y eso básicamente los hace diferentes de las células de Schwann, porque las células de Schwann solo pueden volver a un solo axón. Pero en este caso los oligodendrocitos, mira, a manera de, lo veo yo de manera así como de arañita, ¿verdad? Puede asociarse con varios axones y de esa manera pueden volverlos a ellos. Entonces, en esta imagen nosotros tenemos una representación esquemática de la estructura mielínica a nivel de los nódulos del Ranvier. Recuerden que los nódulos de Ranvier son los sitios donde no hay vaina de mielina. Ahí es discontinua la vaina de mielina a nivel de los nódulos de Ranvier. Y podemos ver acá las capas, ¿verdad? Las diferentes capas de la vaina de mielina que son producidas precisamente por esta célula envolvente. Muy bien, esa es otra imagen que nos permite reforzar la información sobre la capacidad que tiene los oligodendrocitos para poder mielinizar varios axones a la vez. Ahora vamos a hablar de otra célula de glía. En este caso se trata de la célula de microglia o microglía. En este caso podemos observar que estas células son células que presentan también prolongaciones citoplasmáticas, pero estas prolongaciones citoplasmáticas son relativamente escasas. Sin embargo, podemos ver que se ramifican abundantemente, presentan un núcleo alargado y presentan propiedades fagocíticas. Es decir, que este tipo de células también se les puede llamar microgliocito o células de microglia. Son las células de defensa del tejido nervioso. Y ustedes me las van a recordar de esa manera como células de defensa del tejido nervioso. Vean ustedes que protegen a las células del sistema nervioso central contra las enfermedades porque tienen la capacidad de fagocitar, de engullir microorganismos patógenos invasores y elimina los desechos de células muertas también. Entonces, tiene esa misma función de los macrófagos en el tejido conectivo, pues acá las células de defensa del tejido nervioso son las células de glía, que puede proteger al sistema nervioso central de la invasión de microorganismos patógenos y también elimina esos restos celulares. Emigra a áreas del tejido nervioso lesionado y básicamente esas son las funciones de la célula, por eso se gana el título, ¿verdad?, de ser células de defensa del tejido nervioso. Y recuerden, ahí les destaco yo las características que ya mirábamos nosotros en la imagen: células pequeñas con pocas prolongaciones, cuerpo celular alargado y pequeño, núcleo denso y alargado, y las prolongaciones cortas cubiertas por numerosas y pequeñas espinas. Acá podemos observar una célula de microglia, ¿verdad? Aquí podemos observar el cuerpo celular alargado y las prolongaciones escasas de estas células. Quiero decirles que son inactivas en el sistema nervioso central normal, pero cuando ocurre una lesión, ¿verdad?, proliferan en la enfermedad y son activamente fagocíticas. Su citoplasma se llena con lípidos y restos celulares y son acompañados por los monocitos de los vasos sanguíneos vecinos. Entonces ahí podemos observar esta forma de cómo esas prolongaciones numerosas se ramifican. Digo prolongaciones no numerosas. Lo que se ramifica hace la apariencia de ser numerosa, pero si las contamos acá, vean, 1, 2, 3, 4 prolongaciones. Lo que sucede es que estas prolongaciones, que son muy pocas, ¿verdad?, pocas prolongaciones,
estas prolongaciones se ramifican. Entonces, estas prolongaciones están cubiertas, eso sí, por numerosas y pequeñas espinitas. Y eso es lo que le da así como la apariencia de tener muchas, pero en realidad son pocas, no más que esas pocas prolongaciones se ramifican, ¿verdad? Por eso digo ahí que las células de microglia son derivados de los monocitos que han entrado en el sistema nervioso central, comparten muchas propiedades con los macrófagos tisulares y se constituyen, bueno, en ese tipo de células de defensa del tejido nervioso. Y bueno, ahora tenemos las células ependimarias. ¿Qué forma ustedes le ven a esas células ependimarias? Yo quiero decirles que las células ependimarias son células que presentan una forma cuboidea a cilíndrica y que forman una sola capa, ¿verdad? Y además de eso presentan una especialización en la superficie apical de esas células, y la especialización es que son células ciliadas. Entonces las células ependimarias modificadas, y eso es lo que tenemos ahí, y los capilares asociados forman un conjunto o en conjunto lo que nosotros conocemos como los plexos coroideos. Entonces las células ependimarias junto con los capilares asociados van a formar lo que conocemos como plexos coroideos, y esos plexos coroideos en el sistema nervioso central estarían secretando, produciendo y secretando lo que conocemos como el líquido cefalorraquídeo, que llenará las cavidades del cerebro y la médula espinal, ¿verdad? Entonces es una de las funciones muy importantes de esta célula. Ahí les dejo las características, que son células que derivan del revestimiento interno del tubo neural embrionario. Son células epiteliales, como ustedes pueden observar, forman esas láminas de una sola capa, por lo tanto sería un epitelio simple, ¿verdad? Células epiteliales de una sola capa de forma cuboidea a cilíndrica, y que presentan muchos cilios, que revisten los ventrículos del encéfalo. ¿Y qué son los ventrículos del encéfalo? Los ventrículos del encéfalo son espacios llenos de líquido cefalorraquídeo, y también ¿verdad?, revisten el conducto central de la médula espinal. Entonces los vamos a encontrar tanto en el encéfalo como también revistiendo el conducto central de la médula espinal. Y como decíamos, tienen esa función de revestimiento, pero también tienen otra función muy importante, que es la de producción de líquido cefalorraquídeo. Y no solamente lo producen, sino con los movimientos coordinados de los cilios participan en la circulación de líquido cefalorraquídeo tanto en el conducto central de la médula espinal como también en el encéfalo, ¿verdad? Ya que estos revisten los ventrículos del encéfalo. Ahí vamos a ver entonces todas las células, ¿verdad? Las células del sistema nervioso central. Entonces tenemos aquí las células neuronales. Por este lado tenemos los oligodendrocitos revistiendo los axones de la célula neuronal. Por este otro lado tenemos los astrocitos, que se ubican entre los vasos sanguíneos y los cuerpos neuronales, por lo tanto también se le llaman células satelitales. Y bueno, tenemos también las células de microglia, que se encargan de defender contra la invasión de microorganismos patógenos al resto de células del tejido nervioso. Y luego tenemos aquí las células ependimarias. Entonces ahí tenemos todas las células de glía que acompañan, que dan sostén y ayudan, ¿verdad?, a la célula neuronal, que es la célula central que constituye la unidad estructural y funcional del tejido nervioso.